Hola estudiantes de Santa Ana, el día de hoy voy a hacer una presentación acerca de la afrocolombianidad, ¿cierto? ¿Por qué se conmemora esta fecha en Colombia? ¿Cierto? ¿Cuáles han sido los aportes de la cultura afrocolombiana en Colombia? Y eh, algo de historia sobre todo lo que ha pasado desde la época de la conquista hasta nuestros días. Bueno, me gustaría iniciar con esta frase que dice: no soy descendiente de esclavos, yo desciendo de seres humanos que fueron esclavizados. Makota Maldina. Bueno, esta frase, para empezar, tal vez nos permite reflexionar sobre que muchas veces nos expresamos eh, diciendo que los descendientes de esclavos, ¿cierto? O sea, las personas afro que viven en Colombia fueron descendientes de esclavos. Y realmente la palabra correcta es personas que fueron esclavizados, porque estas personas en África eran personas libres que fueron secuestradas, ¿cierto? Y tomaron esa condición de esclavos, pero no es que hayan sido esclavos per se, es decir, desde su nacimiento o durante toda la historia. Bueno, ¿qué es la afrocolombianidad? ¿Qué significa esta palabra? Bueno, realmente la afrocolombianidad es la unión de dos palabras, ¿no? África y Colombia, ¿sí? Es básicamente la identidad que se ha creado de ese conjunto de valores que venían desde África, esas espiritualidades, esos sentimientos y esa integración con la cultura, con la historia en Colombia, ¿cierto? La afrocolombianidad no solo se refiere al color de piel de las personas que habitan en la región de Colombia, que de tez morena, sino que es un concepto que integra toda esa cultura y que nos identifica a todos, ¿cierto? Sin importar la piel, el color de la piel, ¿cierto? Nos vuelve y nos hace reconocer como parte de un crisol de culturas, ¿no? Parte de una sola nación, ¿cierto? Bueno, ¿por qué se celebra el 21 de mayo como el Día de la Afrocolombianidad? Bueno, básicamente esta celebración nace hace 18 años, ¿cierto? Y tiene que ver con la declaración de la abolición de la esclavitud en Colombia en el año 1851. A partir de esa fecha, Colombia prohíbe la esclavitud, ¿cierto? La convierte en un delito y permite que las personas que hayan sido esclavas puedan tener tierras, ¿cierto? Puedan empezar a adquirir unos derechos y el Estado, ¿cierto? Paga por la libertad de estas personas a los que en ese momento se consideraban los amos o los dueños de los esclavos, los señores. Bueno, para entender un poco, ¿cierto? ¿Cómo fue este proceso de la esclavización de las personas africanas en América, en Colombia? Pues tenemos que devolvernos un poco en la historia. Casi 10 años después de el mal llamado descubrimiento de América o la invasión a América, pues ya empezaron a importar, ¿cierto?, personas de África y convertirlos en esclavos, ¿cierto? ¿Con qué intención? Pues principalmente con la intención de reemplazar a la mano de obra indígena que murió de manera rápida, principalmente por las epidemias de viruela, ¿cierto? De gripa, que mataron a millones de indígenas en América. Y principalmente también por los trabajos forzados a los que eran sometidos muchos indígenas. En esa época, aparte del descubrimiento de América, Europa también empezaba a descubrir muchos países en África y empezó a descubrir que en estos países pues no había un desarrollo tecnológico que les permitiera contrarrestar el poderío militar, ¿cierto? Europeo, y se aprovecharon de esto para esclavizar a muchas personas en el África. Bueno, se dice que desde el siglo XVII, ¿cierto?
hasta el siglo XIX fueron más de 60 millones de personas, entre hombres, mujeres y niños, que fueron sacados del territorio de África. La mayoría eran transportados en estos buques, ¿cierto? Barcos también llamados barcos negreros, donde a la par de que llevaban carga, ¿cierto? Mercancías, dejaban una serie de camarotes donde trasladaban a las personas esclavizadas, ¿cierto? En formas inhumanas, ¿cierto? En condiciones eh, sin ninguna norma de higiene, sin ninguna comodidad, eran llevados casi como mercancía y mucha gente moría en este viaje tan doloroso y tortuoso, ¿cierto? Cuando ellos llegaban a tierra firme, desde África, desde las costas africanas, eran vendidos, ¿cierto? Eran vendidos a los dueños de las haciendas eh, en subastas, ¿cierto? Normalmente conocemos hoy en día como el Black Friday, como el día de donde se venden mercancías de forma económica, ¿cierto? Donde hay muchos descuentos en muchos eh, centros comerciales. Sin embargo, esto tiene una historia cruel y es básicamente que ese día era donde se hacían las mayores ofertas de personas esclavizadas para venderlas, ¿cierto? A mejores precios en Estados Unidos, pero también como pudo haber ocurrido en muchas islas de América y hasta en Colombia. Bueno, ¿cómo era este comercio de esclavos? Básicamente se puede resumir en este gráfico, ¿cierto? Eh, También se llamaba el comercio triangular. ¿Qué pasaba? Los europeos, ¿cierto? Llegaban a América por muchas mercancías como ron, azúcar, café, tabaco, piedras preciosas, metales, ¿cierto? Los llevaban a Europa y en Europa, ¿cierto? Los transformaban en materia prima, en otros materiales, ¿cierto? En otros productos que eran llevados a África, intercambiados con algunos pueblos africanos que secuestraban a otros pueblos africanos, ¿cierto? O vendían a los esclavos de otras partes de África. Los intercambiaban, ¿cierto? Los enviaban a América y así. Esta era como la ruta del comercio, ¿cierto? Se llevaban de América mercancías, en Europa las intercambiaban, los europeos llevan algunas de esas materias primas y algunos de esos productos elaborados a África y los intercambiaban por esclavos con algunas tribus indígenas, ¿cierto? Algunas tribus indígenas africanas. ¿Qué países hacían esto? Pues principalmente Francia, Inglaterra, ¿cierto? España, Portugal, Holanda, eran los países que realizaban este comercio triangular y este comercio o trata de esclavos. Los esclavos o las personas esclavizadas principalmente llegaban a los puertos como Cuba, Jamaica, ¿cierto? En Cartagena, a Río de Janeiro, todas las partes costeras que eran, digamos, donde estaban las principales ciudades en ese momento. Bueno, los lugares donde eran secuestradas la mayoría de las personas en África eran Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Sierra Leona, Liberia, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Camerún, Gabón, Congo, Mozambique, entre otras regiones aquí de la zona de la costa occidental de África. Bueno, hay que recordar que realmente en África también habían muchos pueblos, muchos reinos, ¿cierto? Muchas personas organizadas con una cultura milenaria, donde habían grandes sabios, ¿cierto? Grandes eh, pensadores. Y aquí pues podemos ver un mapa donde se señalan algunos de esos reinos que habían en África en esa época de la colonia, ¿no? Reinos como el de Mandara y Bamún, de Orungú, ¿cierto? Y, y que eran lugares muy organizados y muy bellos en África, pero que
que la historia pues no lo recuerda porque, digamos, en cierta manera se invisibilizó esta historia. Bueno, cuando eran traídos ya las personas esclavizadas, ¿cierto? Se convertían en esclavos que tenían que sobrevivir a condiciones muy duras, ¿no? Principalmente en las haciendas tenían que trabajar en, en los cultivos de algodón, ¿cierto? Que luego era transformado en, era la materia prima para producir manufacturas, ¿cierto? Telas, ¿cierto? Vestidos en Europa, ¿cierto? Que también eran luego vendidos en América. En los cultivos de caña de azúcar, ¿cierto? Donde también extraían el ron. En las minas, ¿cierto? Y como parte de la servidumbre de los hombres blancos, ¿cierto? En los oficios de la casa, ¿cierto? En la atención de, digamos, de los dueños de las haciendas. Era parte de las obligaciones que tenían que asumir muchos de estas personas esclavizadas. Bueno, cabe recordar, ¿cierto?, que muchas de las personas que llegaban se convertían en esclavos, pues se resistían a obedecer ese tipo de injusticias, ¿cierto?, de trabajos forzados, y básicamente cuando había una rebelión frente a estas normas, ¿cierto?, a estos oficios, a estas obligaciones, pues eran castigados principalmente con látigos, ¿cierto?, encadenados con grilletes, aislados de sus familias, llevados a otras haciendas, ¿cierto?, perdiendo comunicación con sus familias, cambiaban sus nombres, ¿cierto?, sus identidades, y se perdía mucha de su historia personal, ¿cierto?, por todas las obligaciones que tenían que asumir. No podían o no tenían derecho a aprender a leer, ¿cierto?, a aprender algún tipo de oficio diferente al que imponían pues los patronos, ¿cierto? O los amos. Mm, como es claro, ¿cierto? Algunas de estas rebeliones de de las personas esclavizadas, pues se convirtió en un proceso en muchos lugares, ¿cierto? Esto dio lugar a algo que se conoce como el cimarronaje. Básicamente es que muchas de estas personas esclavizadas huían, ¿cierto?, de esas haciendas y buscaban, ¿cierto?, unirse con otras personas esclavas para, para formar rebeliones y fundar ciudades, ¿sí? Crear, buscar su libertad, básicamente. A estas personas se les llamaba los cimarrones, ¿cierto? Que eran las personas que huían de esas haciendas y buscaban refugio en la selva, ¿cierto? En lugares más seguros, donde lograban huir y empezaban a crear pueblos libres, ¿cierto? Ese es el cimarronaje, ¿cierto? O el negro cimarrón, como lo conocían en su momento. ¿Cómo se daba esta vida? Hay un dato muy curioso y muy interesante, ¿cierto? Por ejemplo, el tema del cabello de las mujeres afro, las trenzas, ¿cierto? Muchas o muchos hombres hacían sus planes de fuga y pintaban o dibujaban las rutas que iban a seguir cuando planeaban su escape para llegar a ese lugar donde iban a buscar y encontrar su libertad. Los cabellos de las mujeres afro se convirtieron en mapas vivos para ayudar a muchos hombres a orientarse en el camino, en esa búsqueda de la libertad. Bueno, cuando los cimarrones, ¿cierto?, lograban huir con muchos otros más del grupo, pues creaban, ¿cierto? Se reunían en caseríos que se van a conocer como palenques, ¿cierto? También quilombos en Brasil, mambises, cumbes, ladeiras, que eran esos lugares que constituían su nuevo lugar de vida, ¿no? Los palenques, ¿sí? Los palenques son esos lugares donde vivían las personas que lograban buscar su libertad, alejados de los españoles, ¿cierto? O de los portugueses, o en Estados Unidos de los ingleses, ¿cierto? En estos palenques, pues la gente ya podía tener sus costumbres, ¿cierto? Que podía tener en África, que tuvo en África, ¿cierto? Había, digamos, un equilibrio, ¿cierto?
había una forma donde todos trabajaban igual, ¿cierto? Sin esclavizar a nadie. Y había, en cierta manera, como una serie de compañerismo para, para todas las labores, muy diferente a lo que se vivía en las haciendas de los blancos que los esclavizaban. En Colombia, pues uno de los más conocidos, ¿cierto? Y se llama así, San Basilio de Palenque, ¿cierto? Es un municipio, es un corregimiento en el municipio de Majatés, en el departamento de Bolívar, aquí en el norte de Colombia, y ha sido declarado, ¿cierto?, por la UNESCO como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad, ¿cierto? Fue uno de los primeros palenques en América donde las personas, los cimarrones, crearon su palenque, ¿cierto? Un pueblo libre donde no tenían que obedecer a los españoles ni, ni sus costumbres y podían ser ellos mismos, ¿cierto? En San Basilio de Palenque, por ejemplo, pasa algo curioso. Muchas personas allá todavía mantenían su idioma africano y combinado con el español, pues se creó una nueva lengua que se llama la lengua palenquera, ¿cierto? Que tiene muchas raíces africanas y españolas. Hay un dato curioso también y es que, por ejemplo, hace 6 años San Basilio de Palenque ganó un premio internacional como el mejor libro de cocina, ¿cierto? Porque en este lugar también se mantiene una gastronomía bastante interesante, diferente, ¿cierto? Muy artesanal, muy propia de, de la forma como preparaban desde hace 500 años los alimentos, ¿cierto? Ciertos productos, ¿cierto? Entonces es algo muy interesante, San Basilio de Palenque. Bueno, de toda esa unión, ¿cierto? De África, de Colombia y de todos esos, llamamos 500 años de historia, de esa unión de culturas, ¿cierto? Africanas, indígenas, españolas, pues ha quedado como resultado muchos ritmos musicales, ¿no? Como la salsa, la cumbia, el porro, ¿cierto? Que tienen ritmos europeos, pero también ritmos africanos que se han unido y también se viven, ¿cierto? Los revivimos en nuestra historia a partir de los carnavales, por ejemplo, el carnaval de negros y blancos, el carnaval ¿cierto? De Pasto, el carnaval de Barranquilla. Eh, Son pruebas de esa unión que ha quedado de las cosas que llegaron con la alegría de los pueblos africanos, ¿cierto? A Colombia. Frente a la religión, pues vale la pena recordar que los africanos tenían otros dioses, otras culturas, eran politeístas, ¿cierto? Creían en muchos dioses de la naturaleza en África. Sin embargo, cuando llegaron a América, pues tuvieron que ser obligados a olvidar esos dioses, ¿cierto? Y a creer en el cristianismo, ¿cierto? Sin embargo, en esa unión del cristianismo y las religiones africanas, ¿cierto? Se creó nuevas religiones como por ejemplo la santería, ¿cierto? Que es una mezcla de muchas cosas de África con muchas cosas del cristianismo. Por ejemplo, en Colombia, en muchas culturas africanas, se ha aceptado al niño Jesús, pero se acepta al niño Jesús, pero negro, ¿cierto? Pintado de negro, o la Virgen Negra, ¿cierto? Son, digamos, formas de sincretismo, como de unión de esas religiones africanas y la religión cristiana para que generan unas nuevas, ¿cierto? Aceptaciones en los africanos. Vemos acá esta imagen de una persona llevando un ataúd de un niño, ¿cierto? En el Chocó, por ejemplo, cuando fallece un niño, se hacen unos cánticos, unos cantos, ¿cierto? De las sabedoras, de las mujeres más importantes de la comunidad para despedir al niño. Son muy importantes y hacen parte de su cultura. Aquí vemos una imagen, por ejemplo, de algunos de esos dioses que hacían parte de la cultura africana y que en algún momento muchos de los que llegaron a Colombia o a América
todavía consideraban sus deidades, ¿no? Por ejemplo, Changó, Ogún, Levá, Eshu, ¿cierto? Y que también están presentes todavía en muchas canciones, en muchas culturas, eh, en muchos lugares. Bueno, frente al legado, por ejemplo, en la literatura, vale la pena destacar estos autores, ¿no? Candelario Beso, un poeta muy importante en la época colonial en Colombia, ¿cierto? Que en cierta manera creó un nuevo género, ¿no? Donde hablaba de la forma de pensar de las personas afro, de cómo veían ellos la naturaleza, ¿cierto? Escrita en el lenguaje que ellos usaban diariamente en su vida de forma coloquial. Este autor, Manuel Zapata Olivella, que ha sido un gran escritor que logró, en cierta forma, resumir la historia, recoger la historia de todo lo que han tenido que vivir las personas que fueron esclavizadas en África y en su llegada a América y todos los, digamos, toda su cultura, ¿no? Todos los ritos, los rezos, los dioses que tenían, los bailes que trajeron a Colombia y cómo eso hace parte de nuestra cultura. También está este señor, Arnoldo Palacios, que también ha sido un gran escritor que habla un poco de cómo ha sido la vida de las personas en el Chocó y habla un poco también de esos aportes de la cultura afro. Bueno, en el campo de la ciencia, personajes destacados también como este científico Raúl Cuero, quien ha creado muchos inventos, tiene muchas investigaciones importantes en el campo de la astrobiología, ¿cierto? Y que ha participado en investigaciones en la NASA en Estados Unidos. Eh, También la ministra de la Ciencia, Mabel Gisela Torres, ¿cierto? También una bióloga y científica que ha hecho bastantes investigaciones sobre plantas del Chocó que pueden, en cierta forma, curar muchas enfermedades. También tenemos, por ejemplo, en la política, este es un dato curioso, pero muchas personas no lo conocen, y es que en Colombia ya tuvimos un primer presidente negro, y fue eh, Juan José Nieto, ¿cierto? En el año 1861. Fue solo presidente 6 meses, pero, pero digamos que fue una figura importante por sus ideas. Se dice que hasta hace poco apareció el cuadro de él en la Casa de Nariño porque había sido ocultado y había sido enviado a otros países para que le cambiaran el color al cuadro, ¿sí? Digamos una forma como de decir que no habían presidentes negros en Colombia. Sin embargo, hace poco se recuperó y sabemos que realmente Colombia ya tuvo un presidente negro hace 160 años, ¿cierto? Incluso se dice que Juan José Nieto fue uno de los primeros en abolir la esclavitud, ¿cierto? En algunas partes del norte de Colombia. Dice, hay una frase que dice, es el día en que ha desaparecido entre nosotros el odioso título de señor y esclavo. Ninguno de nuestros hermanos llevará colgada en su cuello la poderosa, la negra cadena de la servidumbre, dijo Nieto en aquella oportunidad, según varias investigaciones. También tenemos esta figura muy importante en la política en Colombia también, Paula Marcela Moreno, que fue ministra de Cultura en el gobierno de Álvaro Uribe en el año 2007 hasta el 2010. En la música, ¿cierto? Digamos, el legado afro pues se puede sentir a partir de la música, por ejemplo, de grupos muy reconocidos en este momento como Herencia de Timbiquí, Chucky Town, ¿cierto? Que en muchas de sus canciones hablan de ese Pacífico olvidado, de esa región, de esas costumbres, de esa alegría que tienen las personas de los pueblos donde más habitan las comunidades afro, como en el Chocó, como en el Cauca, ¿cierto? Como en el Valle. Tenemos también grandes cantantes, ¿cierto? Como Leonor González Mina,
la Negra Grande de Colombia, también conocida como la Negra Grande de Colombia, Totolo la Momposina, Totó la Momposina, que ha sido una gran representante de Colombia con su música de donde se recoge toda la cultura caribe, ¿no? El Joe, ahorita vamos a escuchar una canción de él que habla un poco también de toda esta historia de la época de la esclavitud, de la época de la colonia. Grupos importantes también como Nietzsche. Entonces me gustaría que escucháramos 2 minuticos de esta canción del Joe Arroyo llamada La Rebelión. Esta canción es digamos, es muy importante porque muestra un poco todo esto que hemos contado a lo largo de la historia de la llegada de los primeros africanos a Colombia. Bueno, como ustedes pueden notar, realmente esta letra de la canción del Yo es bastante interesante porque muestra mucho de lo que pasó en esa época, ¿no? El sentimiento como de desesperación, de frustración que sentían los hombres al ver maltratado a sus mujeres, ¿cierto? Eh, de cómo se podía sentir ser esclavo en ese momento, ¿cierto? El trato que le daban los españoles, ¿cierto? Los colonizadores a los africanos, ¿cierto? Entonces, es muy bonita esta letra. Ustedes les invito para que la escuchen atentamente, la puedan reproducir en sus casas y analizar con más detenimiento. Bueno, frente, por ejemplo, el legado de la cultura afrocolombiana también se ha evidenciado mucho en el deporte, ¿no? Tenemos grandes estrellas del deporte en Colombia, como por ejemplo la primera medallista olímpica de un oro, ¿cierto? En Sydney, eh, que fue María Isabel Urrutia, en las pesas, ¿no? Fue la primera gloria que nos trajo a Colombia en los Juegos Olímpicos. Tenemos a Kit Pampelé, ¿cierto? Un gran boxeador que ganó premios mundiales de boxeo, por ejemplo, en el año 1972. Katherine Ibargüen, que ha sido también campeona olímpica en salto largo, en atletismo. Deportistas también, figuras en grandes equipos europeos como el Tino Asprilla.
Ahora, me gustaría también hablar un poco de cómo toda esta historia que hemos contado también se puede ver reflejada en muchas películas, ¿cierto? En muchas series de televisión. Hay una que me encanta y me parece muy interesante que ustedes también la pudieran ver. Se llama Raíces, ¿cierto? Hay una versión como los años 70 y hay una reciente que hizo History Channel hace como 3 años, que es la misma, ¿cierto? Es como un remake de la primera, pero habla un poco de la historia de Kunta Kinte, ¿no? Un chico que fue secuestrado en África, en Gambia, y llegó a Estados Unidos y todas las generaciones que tuvieron que pasar, ¿cierto? Los hijos, los nietos de Kunta Kinte, hasta que en Estados Unidos también se abolió la esclavitud, que fue mucho después que en Colombia, ¿no? Hay otra serie, por ejemplo, que se presentó en Colombia, se llamaba La Esclava Blanca, muestra algo también de lo que eran los palenques, ¿cierto? De los cimarrones y cómo era esa relación entre, digamos, entre señores, entre colonizadores y los esclavos, ¿no? Las personas esclavizadas. Hay una serie también brasileña que se llama Chica da Silva, que mostraba también un poco eso, cómo trataban a los africanos esclavizados en Brasil, 12 años de esclavitud, ¿cierto? Que muestra también esa esclavitud en Estados Unidos, en los campos de algodón, Kunta Kinte, perdón, Kirikú y las bestias salvajes, que muestra un poco cómo se vivía en África, en algunas aldeas, y todos, digamos, los ritos y las costumbres que tenían, ¿no? Hay una serie también de Señal Colombia que se llama Cimarrones, que habla un poco del tema de qué significa los cimarrones, ¿no? El legado afrocolombiano en Colombia. Bueno, pienso que el profesor Superó también recoge mucho de las expresiones de muchos, de muchos pueblos afro. Entonces, invitadísimos a que si pueden ver alguna de estas series y tratar de pensar en todo lo que significa la afrocolombianidad de la época de la esclavitud, es muy interesante. Bueno, finalmente, pues estas preguntas quedan abiertas para los estudiantes de sexto y de séptimo para que las desarrollen al final de esta conferencia. Sí. Y tratemos de responder con la presentación que acabo de hacer. Bueno, termino con esta frase. Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Martin Luther King, un gran líder afroestadounidense, ¿no? Que luchó, afroamericano, que luchó por los derechos civiles en Estados Unidos y que un poco es el mensaje, ¿no? De que entendamos que a pesar de las diferencias tenemos que entender que todos tenemos un legado, una responsabilidad como seres humanos, ¿no? De aprender a vivir juntos más allá de cualquier diferencia. Entonces, muchas gracias estudiantes por escucharnos, por escucharme, este pequeño resumen histórico de lo que significa el Día de la Afrocolombianidad y la historia afro. Entonces, un abrazo